apreciados y queridos hermanos y amigos, gracias por estar con nosotros nuevamente en esta edición de nuestro canal de YouTube. Estamos intentando en este día poder llevarles a ustedes y compartir con cada uno de ustedes un nuevo estudio complementario al estudio de la lección de escuela sabática de la semana pasada. Precisamente el estudio bíblico de hoy lo hemos titulado El trono de Dios. Así que sean todos bienvenidos y vamos a pasar a nuestro estudio el día de hoy, no sin antes invitarles para que se puedan suscribir a nuestro canal y de la misma manera puedan visitar nuestra página en internet, porque allí les dejamos siempre en la parte de abajo todo el estudio que hemos realizado para que lo puedan utilizar en sus iglesias y en sus presentaciones en los estudios que ustedes dan. Muy bien, vamos entonces a iniciar el estudio de esta ocasión, en donde vamos a estar hablando acerca del trono de Dios. Es una visión fascinante en las Escrituras que encontramos por lo menos en 3 partes en la Biblia. Por lo menos podemos encontrar 3 visiones diferentes, pero que a la vez presentan el trono de Dios como el centro de toda fuente de vida y de poder en todo el universo. De manera que vamos a pasar rápidamente a nuestro estudio el día de hoy para que hablemos de este importantísimo tema. Bien, en la Biblia encontramos por lo menos 3 lugares en donde 3 profetas recibieron una visión relacionada al trono de nuestro Dios. Sí, uno es el profeta Isaías desde el capítulo 1 en adelante. También tenemos al profeta Ezequiel en el capítulo 1 y hasta el 3 y después en el capítulo 10. Y también tenemos al profeta Juan en Apocalipsis en el capítulo 4 y 5 de su libro. En estos libros encontramos que estos 3 personajes reciben una visión acerca del trono de Dios. Ahora bien, en este estudio hoy vamos a hablar de 3 aspectos importantes. Número 1, vamos a hablar de cómo Dios tiene su trono, dónde está su trono y qué tiene que ver con nosotros ahora. En la Biblia por lo menos encontramos en Génesis 1:1 que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El verbo crear, que en este caso es el verbo bara, parece ser el sustantivo o el sujeto de Dios. En otras palabras, quiere decir que al ser Dios el creador, por lo tanto es Dios. Es decir, que una de las cualidades o características inherentes de Dios es que es creador. La palabra bara en este caso, en el libro de Génesis aparecen 2 palabras que son para crear y hacer. En primer lugar tenemos la palabra bara, que es traer a la existencia algo a partir de la nada. Y en segundo lugar tenemos la palabra asá, que significa hacer algo a partir de la materia. En el caso de Dios, la primera palabra que encontramos en la Biblia, en Génesis 1:1, es la palabra bara. Y solamente la vamos a ver como precedente al nombre de Dios. Es decir, que precede siempre al nombre de Dios. ¿Por qué razón? Porque solamente Dios puede traer algo a la existencia a partir de la nada. Sin embargo, en el capítulo 2 de Génesis, Dios también usa el término asá, porque hizo al hombre. Dice, lo modeló del polvo de la tierra. Claro, porque en el capítulo 1 Él ya ha traído a la existencia la materia, la cual usa en el capítulo 2 para poder formar al hombre. En otras palabras, para poder ser Dios necesita ser creador, porque solo Dios es creador. Ahora, con respecto al trono de Dios, en esta ocasión vamos a hablar de 3 aspectos importantes sobre el trono. Nuestra atención se centrará primero en el trono de Dios en el cielo
puesto que Dios es la causa de todo, es decir, Él es el origen de todo y todo depende de Él, entonces el Señor es Rey que gobierna sobre todo. Por lo tanto, Dios es presentado como el Rey de Reyes, sentado en su trono en el cielo. Así es como lo presenta Isaías capítulo número 6 y también el capítulo 4 de Apocalipsis, como sentado en su trono en el cielo. Ahora bien, en segunda instancia, vamos a abordar la tensión de poder trasladarnos al trono de Dios en la tierra. ¿Y por qué en la tierra? Bueno, recuerden que Dios gobierna todo el universo, por lo tanto, su trono también tiene jurisdicción sobre la tierra porque la tierra fue creada por Dios. En esta segunda sección vamos a abordar y vamos a aprender acerca de la realeza de Dios en el mundo, en el jardín del Edén y más tarde en el Israel con relación al arca del pacto y en Sión, descritos como lugares vinculados al trono de Dios. Posteriormente, en la tercera sección, vamos a hablar acerca de la esperanza futura de participar del trono de Dios en la nueva Jerusalén celestial. Para concluir, vamos a considerar la siguiente interrogante. ¿Qué significa para nuestra existencia actual tener el trono de Dios en nuestro corazón? Muy bien, habiendo desglosado las secciones que vamos a abordar en nuestro estudio, vamos a pasar rápidamente a ello. Lo que vamos ahora a entender es la existencia del trono de Dios en el cielo como anterior a los sucesos descritos en el libro de Génesis y la creación. Es decir, que los sucesos de Génesis son posteriores al trono de Dios. Podemos encontrar muchos registros sobre ellos en la Biblia. Por ejemplo, el libro del profeta Jeremías nos dice que este lugar, o sea, el cielo donde Dios habita, existe desde el principio mismo de la creación del universo. En Jeremías 17:12. Allí, en ese particular contexto celestial, tuvo lugar la primera rebelión de Lucifer y, por lo tanto, el origen del mal. Este testimonio es importante porque demuestra que el mal es un problema cósmico que afecta también a otros mundos, no solamente a la Tierra. La única solución para el problema del mal es cósmica, por lo que debe implicar la destitución de Lucifer. Eso lo encontramos en Apocalipsis 20, 7 al 10. Luego, cuando estudiamos el capítulo número 12 de Apocalipsis, vamos a encontrar las profundidades y los alcances del conflicto cósmico de manera específica en la tierra y sobre los habitantes de la tierra. Ahora, Isaías describe el trono de Dios como el lugar donde los seres celestiales sirven y alaban y adoran al Rey del universo. Nos dice la cita: vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. La situación del trono en el cielo es rica en ideas acerca de la realidad divina y en enseñanzas que nos conciernen. Dado que Isaías, Ezequiel y Juan son los que reciben la visión acerca de la realidad del trono de Dios en el cielo, necesitamos entender su proyección hacia toda la humanidad. ¿Por qué razón? Porque 3 personas recibieron esa revelación divina del trono de Dios en el cielo. Y cada uno lo describe de una perspectiva distinta, con características esencialmente diferentes, pero con un mismo propósito y una idea unificada de lo que significa el trono de Dios con respecto a los habitantes de este mundo. Vamos a ver entonces, con determinada simpleza, o simplificándolo más bien dicho, cómo aparece el trono de Dios en el cielo.
La primera idea comunicada por la imagen del trono tiene que ver con la realeza, como rey de la creación. Dios gobierna y controla todo el universo. Esta idea, pues, implica para nosotros la obediencia a sus leyes y la confianza en su poder y su liderazgo. Además, como la realeza está a menudo asociada a la Biblia con la función judicial, de acuerdo a lo que dice Salmos 122:5, entonces todas las criaturas, eso está incluidos también nosotros los seres humanos, deberíamos ver a Dios como su juez, lo que significa que Dios es quien ve y evalúa todas nuestras acciones buenas y malas, como lo dice el sabio Salomón en Eclesiastés 12:14. Además, vemos desde esa perspectiva que Dios es quien nos salvará del mal, ya que en la Biblia el juez actúa también como el Salvador. Al situar el trono de Dios en el cielo, pues la Biblia muestra que el juicio y la salvación no están en nuestras manos, sino que solamente Dios juzga y solamente Él nos puede salvar. Impresionante. Es decir, Dios habita en el trono, en su trono, y la capacidad y la facultad o la soberanía de juzgar y de salvar radican solamente en el que está sentado en el trono celestial. Bien, el énfasis bíblico en el cielo como sede del trono de Dios, pues pretende transmitirnos varios mensajes. Esta ubicación implica que Dios es distinto de su creación. Por supuesto, el apóstol Pablo dice que Él habita en lugar de inaccesible luz. No es el árbol ni está en el árbol de la creación. Dios no es un derivado de los seres humanos. Dios es el creador, ubicado infinitamente lejos de la tierra y por lo tanto inalcanzable para nosotros. Dios está en el cielo y nosotros, bueno, Eclesiastés dice, y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Ahora bien, cualquier teología, mis queridos y apreciados, o descripción humana de Dios es inadecuada, porque Dios trasciende nuestro entendimiento. Cuando nos dirigimos a Dios en oración, nuestras palabras e incluso nuestro silencio deben reflejar absoluta reverencia. Bien, es interesante el tema del trono de Dios, porque en el cielo, porque en la tierra es un profundo misterio. Y este profundo misterio de Dios evocado por la complejidad del trono, que tiene la apariencia de un carro sobrenatural animado por poderosos querubines, criaturas vivientes con alas y poderosas manos. Eso lo vemos en Ezequiel, en el primer capítulo de Ezequiel, versículo 8. La belleza gloriosa y sublime del trono de Dios transmite una impresión de trascendencia inalcanzable. Ezequiel describe el trono como hecho de piedras preciosas, en particular de zafiro, el material asociado a la divinidad en el antiguo cercano oriente. Daniel ve el trono compuesto de llamas en Daniel 7, mientras que en Apocalipsis está rodeado por un arco iris de esmeralda y 7 antorchas o lámparas de fuego frente a un mar de cristal. Solo cabe una respuesta humana ante este despliegue de belleza magnífica y perfecta: asombro combinado con humildad y una aguda percepción de nuestra miseria y condición pecaminosa al margen de Dios. De hecho, lo que nosotros vemos en el capítulo 6 de Isaías es que Isaías, al ver la magnificencia del trono y la presencia de Dios,
y nuestra miserable condición pecaminosa, Isaías dice, voy a morir porque he estado delante de la santísima presencia de Dios. Sin embargo, uno de los serafines lo toca con una brasa encendida y dice, serás redimido, serás perdonado. En el caso de Juan en Apocalipsis, si seguimos leyendo el capítulo 5, porque son los dos capítulos 4 y 5, en el capítulo 5 Juan dice que él llora. Y él llora porque no hay nadie que tenga la capacidad de tener la perfección y santidad en todo el universo, de abrir y de tomar el liderazgo de la historia humana que está encerrada en el libro de los 7 sellos. Y uno de los ángeles va y lo toca. Dice Juan que él queda como muerto al ver aquello, y lo toca y lo levanta y le dice, no te preocupes, que el león de Judá, la raíz de Isaías, ha vencido para abrir el libro de los 7 sellos. En ambos casos, lo que estamos observando es una humillación absoluta, un reconocimiento completo de la terrible situación de la naturaleza humana caída en el pecado y sometidos absolutamente al poder redentor y salvador de Cristo Jesús. Por esa razón es que para poder comprender el trono de Dios, su magnificencia, su santidad, es necesario comprender que nosotros estamos en una condición completamente adversa, tan adversa que nosotros mismos necesitamos comprender nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora bien, esto es muy interesante. Por otra parte, este misterio y esta belleza perfecta con un llamado a que demos testimonio de la existencia divina en nuestros cultos. Fíjense, es decir, Isaías en ese momento, cuando está recibiendo esa visión, él dice, ¿quién irá por nosotros? Dice la deidad. Y entonces Isaías dice, heme aquí, yo iré, pero después de haber sido redimido, después de haber sido perdonado por el serafín que se acercó con la llama o con la brasa encendida. Es decir, el Señor espera y nos llama a que demos testimonio de la existencia, de la realidad de ese trono celestial descrito en Isaías, en Ezequiel y en Apocalipsis. Él nos llama a dar ese testimonio, pero ese testimonio solamente puede ser dado cuando, al igual que Isaías y al igual que Juan, reconocemos nuestra condición caída en pecado y miserable, y entonces someternos a la santidad y a la redención que radica solamente y que emana solamente del trono de nuestro Dios. Por otro lado, damos fe de ella cuando indagamos reverentemente en la revelación dejada por Dios en su palabra y en su creación. La belleza y el misterio de Dios son también un llamado a la humanidad para que se arrepienta y le permita rehabilitar nuestro carácter pecaminoso. Además, la belleza y el misterio del trono de Dios son un llamado dirigido a nosotros, aquí y ahora, para que demos testimonio tanto de la justicia como de la realidad de los principios absolutos de la verdad divina. No obstante, es necesario reconocer nuestra condición pecaminosa y someternos a la gracia divina. Vamos ahora a ver
el trono de Dios en la tierra, específicamente en el jardín del Edén. Cuando nosotros vemos el jardín del Edén, tenemos que verlo como una extensión del trono de Dios. ¿Por qué razón? Porque Él, como creador de la tierra, tiene jurisdicción aquí. Por esa razón es que el término, cuando dice y puso en Él en la tierra, el jardín del Edén puso. La palabra poner en este caso proviene de la palabra, o está traducido como shakán, que es de donde proviene la palabra Shekinah, de la cual vamos a hablar más adelante. Sin embargo, quiere decir que lo colocó allí. Quiere decir que no provenía de aquí mismo, lo colocó allí como una extensión de su trono. Ahora bien, ¿qué significa eso precisamente? Si nosotros vemos la descripción del capítulo 2 del libro de Génesis, entonces encontraremos que allí en el Edén, el Señor interactuaba con Adán y con Eva. Es decir, Dios y su creación, allí es donde Dios les habla del matrimonio, allí es donde Dios les ofrece el día de reposo. Allí es donde el Señor interactúa con ellos como su creación. Ahora bien, todo esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque cuando el hombre desobedeció a Dios en el jardín del Edén, entonces fueron expulsados. Y dos querubines guardaron el acceso al jardín del Edén. Esto es muy parecido a lo que encontramos en el capítulo 4 de Apocalipsis, donde vemos que está el trono de Dios y Dios está sentado en su trono y alrededor lo que hay son 4 querubines que son los que están guardando el acceso al trono. Y también están protegiendo a los que están fuera del trono de la luz inexplicable e inentendible que surge del trono de Dios. Esto es muy impresionante, mis queridos y apreciados amigos, porque eso significa que al estar los 2 querubines allí, estaban guardando el acceso. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios, además estaba el árbol de la vida. Y si el hombre alargaba su mano y comía de ese árbol, entonces iban a ser eternos pecadores. Y eso Dios no lo iba a permitir. Por lo tanto, la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén obedece a un acto de misericordia más allá de un acto meramente de expulsión. La sierva del Señor nos dice que por mucho tiempo más estuvo el jardín del Edén, por lo menos hasta antes de el diluvio. Eso significa que por lo menos unos 1500 años estuvo presente el jardín del Edén junto con Adán y con Eva. Pero claramente ellos estaban fuera del jardín del Edén. Era aquí, a la entrada del jardín del Edén, donde se llevaban a cabo los sacrificios de corderos, recordando y rememorando la promesa que Dios había hecho de enviar un Salvador por la raza caída en pecado. También nos dice la sierva del Señor que este jardín del Edén fue preservado y fue traspuesto en ocasión del diluvio y que al final de la historia humana será heredado a los hijos del Señor más grande y más hermoso todavía. Los ríos que fluyen del jardín del Edén, que vemos en el capítulo 2, versículo 10 al 14, apuntan al agua de vida, que es clara como el cristal y brota del trono de Dios. Eso también lo podemos encontrar en el capítulo 22 de Apocalipsis y el versículo 2. Las piedras preciosas también aparecen en ambos lugares, en el cielo y en el jardín del Edén, si lo vemos en el Génesis 2:12.
Pero también cuando vemos en Ezequiel 1:26 aparecen esas piedras que están en el trono de Dios, también aparecen en el jardín del Edén. Por lo tanto, necesitamos comprender que esta es una clara extensión del trono de Dios. De hecho, aquí en Génesis 2 o 3 más bien, es donde aparece por primera vez la aparición de los querubines con relación al trono de Dios. De hecho, si vemos más adelante en Daniel, en Salmos, en Ezequiel, en Isaías y en Apocalipsis, vemos que inmediatamente de la presencia del Señor también hay querubines, hay serafines, que son los ángeles que están inmediatamente después del trono de Dios. Son los que guardan el acceso directamente a la presencia de Dios. Ahora bien, de manera que hemos visto cómo el trono de Dios también estaba en el jardín del Edén. Ahora bien, el trono de Dios en la tierra. Ahora vamos a hablar del arca del pacto. ¿Por qué razón? Porque con la entrada del pecado a la tierra hubo un retroceso y esto solo se manifestó posteriormente con el pueblo de Israel. Aunque hubo algunas manifestaciones, recuerden ustedes, cuando se instituyó Betel, aquella columna de piedras que hizo Jacob, porque en aquel lugar había visto a Dios. Y se instituyeron varios monumentos en la historia antes del Sinaí, donde Dios se había manifestado. De hecho, también se conocía la expresión de el monte de Dios como una extensión del trono de Dios. Sin embargo, ya para la época del pueblo de Israel, es donde vemos la manifestación de nuevo del trono de Dios en el arca del pacto. Ahora, el arca del pacto comparte un número importante de características con relación al trono celestial. Por ejemplo, el propiciatorio, que era la tapa que cubría el arca, tenía 2 querubines que eran de oro. Y eso es considerado como el trono de Dios, no exactamente el propiciatorio, sino el interior del arca. ¿Por qué razón? Porque en el interior del arca lo que habían eran las 2 tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos o las tablas de la ley de Dios. Al tener las tablas de la ley de Dios, aquí, por lo menos en el desierto, vemos que allí bajaba la columna de luz y se posaba en el lugar santísimo de manera específica en el arca del pacto, en la tapadera del propiciatorio que guardaba las 2 tablas de la ley del Señor. Esto era una experiencia conmovedora, especialmente en el Yom Kippur. El Yom Kippur significa el día del juicio o el gran día del Señor. Y allí se manifestaba la Shekinah. ¿Se acuerdan que les dije que Shekinah proviene de la palabra Shakan, que es con relación al jardín del Edén? Dios puso en el jardín del Edén, allí el jardín del Edén, como una extensión de su trono. Pues Shekinah significa presencia de Dios, lo que significa que es una extensión de la presencia de Dios o del trono de Dios celestial. Entonces, en este día de Yom Kippur, el sumo sacerdote debía entrar, fíjense qué interesante, debía entrar al lugar santísimo con las vestiduras sacerdotales y en el pecho llevaba el efod con 12 diferentes piedras preciosas. Ahora ustedes van a entender por qué razón. En el pecho llevaba las 12 piedras preciosas porque al entrar al lugar santísimo entraba a la presencia de Dios, porque allí estaba la columna de luz que bajaba del cielo y se posaba en el arca del pacto, en el propiciatorio donde estaban los 2 querubines. Allí debía entrar
con el incensario y con sangre para expiar los utensilios del lugar santísimo. Al entrar allí, fíjense qué tan solemne era este acto, que el sumo sacerdote debía haber expiado, debía haber purificado al pueblo. Significa que el pueblo debía haber confesado todos sus pecados y debía haberse purificado él mismo para entrar al lugar santísimo. Debía entrar con sus vestiduras sacerdotales, el éfod, recuerden ustedes, y también las vestimentas sacerdotales, sumos sacerdotales, tenían una especie de campanitas en el ruedo, abajo, la parte baja de la vestidura. ¿Por qué razón sucedía esto? Debía entrar además amarrado con un lazo de la cintura. Entraba al lugar santísimo y al entrar, entraba a la presencia de Dios. Si el sumo sacerdote hubiese entrado sin que alguno del pueblo hubiese no confesado sus pecados, el sumo sacerdote moría en la presencia de Dios porque era la santidad de Dios. Nunca ocurrió tal caso. Sin embargo, debía ser así. Y como nadie podía entrar al lugar santísimo más que el sumo sacerdote, cualquiera que entrara moría en la presencia de Dios, entonces era jalado con el lazo del cual iba amarrado. Por lo tanto, al entrar a la presencia de Dios, entraba a la luz celestial que bajaba y se posaba sobre el arca del pacto. Entonces, ¿qué sucedía? Que esa luz vino hasta donde protegía el Señor. Pegaban los rayos de esa luz que surgían del arca y que llegaban al arca en el pecho de las vestimentas sumosacerdotales y llegaban a las piedras preciosas, las cuales revertían los rayos de esa luz hacia todo lo demás, y de esa manera no dañaban la integridad física del sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote entonces podía acercarse al arca del pacto y colocaba en el propiciatorio, justo donde se posaba la luz, colocaba sangre de cordero. Que en ese acto allí, la ley que estaba dentro del arca exigía muerte, justicia, porque estaba en la presencia de Dios. Y ahora la sangre de cordero, que era la promesa del Redentor, hacía que la ley obtuviera justicia. Por eso es que el salmista después dice que dice que la justicia y la misericordia se besaron, haciendo referencia a este acto que ocurría en Yom Kippur, donde el sumo sacerdote, justo allí en el arca del pacto, donde estaba el trono de Dios de manera en miniatura, colocaba sangre para que la justicia, la ley obtuviera justicia y al mismo tiempo la misericordia de la justicia que viene de la justicia del Señor pudiera alcanzar al pecador. ¡Qué impresionante! Todo esto era una figura de lo que iba a ocurrir en el Calvario y sin embargo no dejaba de ser una extensión del trono de Dios. El trono de Dios en la tierra. Hablemos ahora del monte de Sión. Cuando Israel se estableció en la tierra prometida, colocó el arca de la alianza en el templo de Jerusalén, en el monte Sión. El nombre Sión fue utilizado entonces como sinónimo del lugar del trono de Dios, la sede del juicio. Todas las nociones precedentes relativas al trono de Dios se trasladan pues a Sión. Es decir, todo lo que vemos en el antiguo tabernáculo del desierto, de el lugar santísimo y el arca del pacto, se trasladan al monte Sión, donde Dios habita y juzga a las naciones. Esta línea de pensamiento continuará en el Nuevo Testamento, donde Cristo y sus apóstoles se sentarán en tronos para juzgar al mundo, según lo vemos en Mateo 19:28.
Sión es la designación de la nueva Jerusalén celestial que aparece en el capítulo 22 de Apocalipsis, donde finalmente se harán realidad la paz, el amor y la vida eterna como cumplimiento de la esperanza bíblica. Ahora, qué interesante, porque todo esto se contextualiza de manera práctica en que ahora nosotros somos el pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios somos, ¿qué cosa? Personalmente somos el templo de Dios. En última instancia, Dios habita entre su pueblo. Fíjense qué interesante que en el desierto, con el tabernáculo, Dios había pedido que el pueblo acampara alrededor del tabernáculo, al oriente, al sur, al oeste y al norte, con los estandartes de las 4 tribus principales de Israel. Uno de esos estandartes tenía como estandarte el rostro de un ser humano. El otro tenía un águila. Había uno que era el león, que era la de Judá. Y eran 4 distintos estandartes con los mismos rostros que aparecen descritos en el capítulo número 4 de Apocalipsis, que los 4 seres vivientes aparecen allí con rostros distintos. Así que el verbo hebreo shakán, que hemos hablado de esto ya, que significa habitar, se utiliza para describir la morada de Dios entre su pueblo, especialmente en el santuario. En el capítulo 25 de Éxodo, versículos 8 y 9, donde nos dice, y habitaré en medio de ellos. Esta idea de la morada de Dios era tan poderosa que dio lugar a la palabra Mishkan, que significa tabernáculo o donde Dios habita. Entonces, en otras palabras, el lugar donde Dios moraría. El verbo también se refiere a la nube que habitaba o descansaba, Shakán en ese término, sobre el tabernáculo. Eso lo vemos en Éxodo 40:35. Ahora, en el Nuevo Testamento, esta noción se extiende a la persona cristiana. Es decir, esto se refiere directamente a nosotros como personas. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, que tienen de Dios y que no son sus propios dueños? Eso nos lo dice Pablo en 1 Corintios 6:19. Por tanto, dice el mismo Pablo, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. En otras palabras, todo aquello que vemos como figura en un pueblo, Dios lo está haciendo en el Nuevo Testamento en la persona física. ¿Cómo? Pues a través del Espíritu Santo. Eso es lo que vemos en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado y llenó la vida de los corazones de todos los que estaban allí, que eran como unos 120. Los utilizó, fue derramado sobre ellos, los llenó. El Espíritu Santo entró en sus vidas en aquel momento. Entonces, en otras palabras, tabernaculizó, entró, moró en ellos en el día de Pentecostés. En nuestros días, las nociones de la realeza y trono no son especialmente relevantes por el hecho de que vivimos en una sociedad donde la jerarquía de la realeza es una idea pasada de moda, básicamente. Razón por la cual hemos perdido el sentido de la trascendencia, el respeto, la santidad o la sacralidad. Comenta estas nociones con jóvenes y con mayores. Considera que las siguientes estrategias como posibles son una forma de comunicar esta noción. Vamos a ver este asunto. Si hablamos con las personas acerca de qué entienden el aspecto de los reyes, la realeza, las monarquías, les dirán que es una idea pasada de moda, pero hay que hacerlos entender de alguna forma. Primeramente, sería bueno que se organice un paseo en la naturaleza para apreciar
la grandeza y el esplendor de la obra de Dios e inculcar así el sentido de su trascendencia y el asombro por su trono. Es decir, ahora es muy natural decir, wow, la naturaleza es sabia. Y adjudicamos la belleza de un bosque o de un jardín a la naturaleza como un proceso evolutivo. Pero hay que entender y hay que hacer entender a nuestra sociedad que la belleza de un bosque o de un jardín no obedece a la evolución de la naturaleza, sino al poder creador de un Dios todopoderoso, Rey del universo. En segunda instancia, hay que ir, eso se puede organizar localmente en su iglesia. Visiten un observatorio astronómico como forma de apreciar nuestro universo infinito. Bueno, esto es para aquellas iglesias que de repente están en sitios donde hay formas de ir a un observatorio. Pero sencillamente puede ser en lugares donde tal vez no se tiene acceso a un observatorio, pero una noche estrellada. Si ustedes se acuestan todos en un sitio al aire libre a observar hacia el cielo en una noche estrellada, inevitablemente su mente comenzará no a pensar en aspectos evolutivos, sino en cómo un ser poderoso está detrás de toda la unificación galáctica que podemos ver en el cielo. Eso es infinitamente hermoso. Cuando yo crecí en el campo, y al crecer en el campo, en un lugar donde no había ni electricidad, yo logré apreciar esas noches estrelladas tan hermosas, en donde la vida de campesino le permite a uno tener nombres para referirse a ciertas regiones del cielo. Eso es impresionante, hermoso, poder tener al alcance y ver cómo el poder de un Dios creador hizo todo aquello, no una explosión al azar. Y también deberían, sería interesante que invitáramos a un científico para que explique la complejidad y los misterios del cuerpo humano. Pero sería bueno que en la iglesia pudieran invitar, de repente estás cerca de una universidad o vives en algún sitio donde hay un profesor bueno en cuestiones biológicas, invítalo e invítale a que explique la complejidad y los misterios del cuerpo humano. Una clase de biología con respecto a la anatomía del ser humano. Vas a encontrar que esto no proviene del azar ni de un proceso evolutivo, sino de la mano creadora de un Rey del universo que ama su creación. El trono en el culto. Vamos a ver el trono en el culto. A la luz de un estudio del trono de Dios, evalúa la participación en los servicios de adoración, la forma en que te comportas en la iglesia y cómo oras, cantas y predicas. ¿Sería apropiado jactarse del éxito del cumplimiento de la misión por parte de la iglesia o del número de estudios bíblicos? ¿Por qué sí o por qué no? Hermanos, cuando nosotros llegamos a la iglesia con la noción de que en ese lugar habita Dios, nuestro comportamiento y nuestra dinámica de ese día y de ese momento será completamente diferente. El problema que ahora vemos en nuestras iglesias es que de repente las personas no han logrado entender la hermosura, la santidad de la presencia de Dios ni del trono de Dios. No han llegado a comprender que el culto de la iglesia es una extensión del trono de Dios. Y como no lo han entendido, resulta ser demasiado trivial, demasiado fácil. Van por una costumbre, pero no por una adoración al Dios poderoso. Reconoce y aprecia la presencia real de Dios en tu prójimo, tu pariente, tu hermano o tu hermana,
tus padres y tu cónyuge, cómo influye o repercute la realidad del trono de Dios y la trascendencia divina en tu relación con ellos? Otra cosa, no solamente es ir a la iglesia. La realidad del trono de Dios debe impactar mi vida personal, de tal manera que mis acciones y mis interacciones con mi prójimo, con mis vecinos, con mis hermanos, con mis familias, debe ser la de alguien que habita en el trono de Dios, o la de alguien en quien habita el trono de Dios, o la presencia de Dios. Ahora veamos el trono de Dios en la vida personal de cada creyente. Hazte la siguiente pregunta: ¿qué significa en mi existencia diaria la idea de que soy el trono de Dios? Es decir, la idea de ser el trono de Dios, ¿cómo afecta la forma en que tratas tu cuerpo, organizas tu tiempo, ordenas tu casa y te comportas en el trabajo? Es decir, cuando nosotros lleguemos a entender cómo el trono de Dios se ha manifestado en el Edén, en el tabernáculo en el desierto, en el monte Sión y en la vida de todo creyente, entonces vamos a comprender que todo lo que yo hago en secreto o en público, de cómo yo ordeno mi casa, de cómo yo limpio mi casa, de cómo yo me comporto en el trabajo, de cómo hablo, es una proyección de si el trono del Señor está en mi vida o no. Por eso es que es importante, mis queridos hermanos, hablar de eso en nuestra vida, llevar a nuestra vida la presencia de Dios por medio de su gracia, porque solamente a través de su presencia, su trono en mi vida va a tener un cambio poderoso, un cambio que contagiará a muchos, un cambio que será testimonio para muchas personas. Por esa razón, mis queridos y apreciados hermanos, es necesario que entendamos que en Cristo Jesús hay una especie de presencia que puede ser trasladada directamente a nuestra vida. Puede ser trasladada directamente a nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque solamente con su presencia, con su trono en mi vida, yo puedo decir: he aceptado a Cristo, he aceptado su justicia y ahora yo quiero que su justicia haga cambios en mí, cambios que las demás personas puedan ver que soy una persona diferente, que tengo algo distinto en mí, que es más, cuando tú sales de casa y vas por allí a visitar a un amigo, a hablar con las personas van a ver algo diferente en ti. Algunos no te lo dirán, otros a lo mejor te lo mencionarán. Sin embargo, van a ver que en ti hay algo distinto. Algunos no lo entenderán, otros lo entenderán, pero hay algo diferente en ti. ¿Sabes qué es? Es la presencia del Señor a través del Espíritu Santo en tu vida. Y eso hará que la gente pueda ver que vale la pena dejar que el Señor entre en nuestra vida y sea el Rey de nuestro corazón. Mis amados hermanos, el trono de Dios se ha manifestado de distintas maneras, pero ahora quiere manifestarse en tu corazón. ¿Por qué razón? Porque Él quiere preparar tu vida, preparar mi vida, para que un día muy pronto podamos ver con nuestros ojos lo que 3 profetas vieron en su día. Podemos verlo físicamente nosotros, el trono de Dios, con palmas en nuestras manos, cantando un himno de victoria delante del trono del Cordero de Dios allá en el cielo. El Señor nos invita para que seamos parte de ese grupo especial
que un día formará parte de la Nueva Jerusalén, que descenderá del cielo y que se dará en heredad para todo aquel que dejó que Cristo Jesús estuviese en su vida como la presencia manifestada en la que, por medio de la cual podemos cambiar nuestra vida y ser un testimonio para los demás. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y nos vemos en nuestro siguiente estudio de la palabra del Señor. Hasta entonces.